roja 42, carilla A, tercer renglón de arriba hacia abajo, en la tercera palabra. Amar Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, dice ahora Rabbi Yohanan, Peligebar Rabbi Shimon ben Halafta, Berabbanan, Bepara, discutieron Rabbi Shimon ben Halafta y los Jajamim en lo que respecta a la medida, a la cantidad de peso que tiene que tener el mechón de lana que se utiliza para la para adumá. Así como vimos en la clase anterior, 3 medidas distintas. Dijimos que hablaban del mechón de lana roja de un peso de 10 moneditas o un peso de 2 monedas, que es equivalente a 8 moneditas, o el peso de un solo shekel. En relación a eso, la Gemara nos trae ahora que discutieron Jajamim Rabbi Shimon ben Halafta con respecto al peso que tiene que tener la lana que se lanzaba a quemar conjuntamente con la para adumá. Hadamar mishkal asarab, hadamar mishkal shekel. Uno dice, el peso es de 10 moneditas, como mencionamos en la clase anterior, y otro dice que el peso es el de un shekel, es decir, ambos extremos. Uno tomó el peso máximo de los que fue nombrado y otro tomó el menor peso de todos. Y el Siman, para recordar que aquí nadie tomó el término medio de 2 monedas para la lana de la parada adumá, es la frase famosa que dice si bien esto fue dicho en otro contexto completamente distinto, en relación a las ofrendas, indistintamente si uno trae mucha cantidad de ofrendas, otro trae muy pequeña cantidad, lo principal es que su intención fue para Boreolam. Aquí, a modo de juego de palabras, dijeron uno tomó la postura y la medida máxima y otro tomó la medida mínima de todas ellas. Amar a Rabbi Meir Difti a Rabinar, una oportunidad de Rabbi Meir Difti a Rabinar. Lo ve para peliguen. La discusión no se centró en la lana que se utiliza para la parada adumá, sino en la lana que se utiliza para el chivito que mandamos por el desfiladero, como vimos también en la clase pasada, que se le ataba en la cabeza, parte de él en la cabeza y parte en una roca que estaba allí en el borde del acantilado. Con respecto a esa lana que discutieron, no con respecto a la lana que se lanza y se quema con la parada adumá. Y ese día en el que discutieron los jajamim con Rabbi Shimon ben Halafta, falleció este otro jajam llamado Rabia bar Kisi. Y incluso dijeron un simán, un método para recordar específicamente que discutieron con respecto al chivito de la Azazel, ya que este chivito, el pasuk dice que se confesaba el Cohen Gadol sobre la cabeza de él todas las faltas y los pecados de Am Israel. Quiere decir que la finalidad principal del chivito de la Azazel era para limpiar y expiar los abonos de Am Israel. Esto fue un indicio. Este Rabia bar Kisi que falleció, al ser un tzadik, la muerte de los grandes tzadikim sirve para expiar los pecados de Am Israel, y este fue el vínculo que dijeron. La muerte de él sirve para expiar los pecados, al igual que Sair la Azazel, que estaban discutiendo sobre la lana que se ataba en su cabeza. Esto sirvió como recordatorio, dice él, para recordar que no discutieron sobre la parada adumá, sino la discusión se centraba en el Sair la Azazel. Amar Rabbi Ishaq, dicho a Rabbi Ishaq, yo escuché sobre 2 shehitot distintas que se hacen en el Bet HaMikdash y similares. Una en relación a la shehitá que se le hace a la pará adumá, a la vaca roja, que se hacía shehitá, se recepcionaba su sangre. Todo esto no era en el Bet HaMikdash, la pará adumá era fuera del Bet HaMikdash, de hecho era fuera de Jerusalén, en la montaña que estaba enfrente, en Har HaZetim, frente a la entrada del Bet HaMikdash, en línea recta. Allí se hacía shehitá a la pará adumá.
se recepcionaba la sangre y el Cohen tenía que salpicar de la sangre 7 veces en dirección a el Bet HaMikdash. Mencionamos anteriormente en el primer capítulo que tenía que tener contacto visual con la puerta del Ejal de Bet HaMikdash. Por eso estaba construido de manera escalonada y la primera pared, la pared oriental, que estaba baja para que no tape y quite la visión, y a través de ello el Cohen que salpicaba la sangre pueda ver la entrada del Ejal. Entonces, con respecto a la shejitá de la parada Dumá, escuché una alajá, ve a Hatze parado, y la otra shejitá era en relación al toro del Cohen Gadol en Yom Kippur. Hat que bazar, hat pesulá bazar. Con respecto a una dijeron que es válido que la shejitá la haga un ajeno a la que una, y con respecto a la otra dijeron tiene que ser hecho únicamente por un Cohen. El punto es que la yadana heminaihu. No recuerdo sobre cuál fue dicho cada uno de estos detalles. Claramente sí recuerdo que se habló sobre la shejitá de la parada Dumá y la del toro del Cohen Gadol en Yom Kippur, pero no recuerdo sobre cuál invalidaron que la haga un ajeno y cuál no. Dice la Gemara Itma, estudiamos al respecto lo siguiente: shejitá para beparó, la shejitá del toro del Cohen Gadol y de la parada Dumá, Rab y Shmuel discutieron al respecto realmente. Rab y Shmuel, Hadamar para pesulá paró que será. Uno dijo la parada Dumá es válida si lo realiza un ajeno. El toro del Cohen Gadol solamente tiene que estar hecho por el Cohen Gadol. Hadamar paró pesulá para que será. Yo te digo, no señor, perdón, dije a la inversa, para pesulá paró que será. La parada Dumá, la vaca roja, no la puede hacer un ajeno. El toro del Cohen Gadol tiene que hacer solamente el Cohen Gadol, lo puede hacer un ajeno. Hadamar, y el otro dijo, paró pesulá para que será. No señor, el toro es inválido que lo haga otro, solo lo puede hacer el Cohen Gadol, pero la parada Dumá sí la puede hacer un ajeno. Así discutieron Rab y Shemuel, es decir, ambos coinciden que una es válida que la haga un ajeno y otro no. Así como había mencionado anteriormente la Gemara, pero tenemos discusión. Uno valida la parada Dumá que la haga un ajeno y el otro valida el toro del Cohen Gadol. Y explica la Gemara y nos dice en primer lugar, Tistayem. Yo creo que nosotros podemos determinar ante esta discusión que no sabemos quién dijo cada una de las opiniones. Tistayem de Rabu de Amar para Pesulá. Yo creo que podemos determinar que Rab es quien sostiene que la parada Dumá no puede ser hecha por un ajeno a la que una. ¿Por qué? De Amar Ribbi Zera Amar Rab. Así corrige el Agra. Ya dijo Ribbi Zera nombre de Rab. Shehitat para bazar pesulá. Una shehitá de la parada Dumá hecha por un ajeno no es válido. Claramente Rab. Si Ribbi Zera nombre de Rab está diciendo que no es válido que la haga un ajeno. Ve Amar Rab ala, y dijo Rab sobre esa alajá específicamente explicando y justificando este dictamen. El azar de Juká Shaninubá. Cuando la Torah habla sobre la parada Dumá, nos habla que la realiza el Azar a Cohen, y era el hijo de Aarón, y era un Cohen, y figura Juká. Esto es un decreto. Y cuando la Torah dice que es un decreto, nos está diciendo que no podemos cambiar y alterar nada de los datos que están escritos en la Torah. Entonces, si cuando la Torah nos describió, nos habló de un Cohen que la realiza, quiere decir que no podemos cambiar ese detalle y únicamente va a ser válida si la realiza un Cohen, no un ajeno. Y ese es el justificativo que dio Rab a esta alajá. Entonces podemos determinar claramente que Rab es quien sostiene que la parada Dumá no puede estar hecha por un ajeno. Esto es lo que dijo el Azar de Juká Shaninubá. Está escrito el Azar y está escrito que es un decreto. De Rab, pregunta la Gemara. Muy bien. Determinamos entonces que Rab es quien descalifica la parada Dumá. La pregunta ahora es, ¿verdad? ¿Por qué es distinto parada Dumá que no puede hacerlo un ajeno y el toro de Cohen Gadol sí? Dichtiv el Azar de Juká, de acuerdo al argumento que acabamos de ver, porque está escrito en la Torah el Azar, que es un Cohen, y dice que es un decreto. Paróname a que tibaron. Con respecto al toro en Yom Kippur, también la Torah nos habla que Aarón es quien realiza la abudá, el servicio. Y también dice, también dice que va a ser un decreto. Entonces, de acuerdo a los parámetros que dijo Rab en la parada Dumá, en el toro de Cohen Gadol, tenemos los mismos criterios. Está escrito Cohen y está escrito Juká.
Entonces, ¿por qué ahí no valida, ¿sí?, la misma ley y nos dice que tiene que ser únicamente por un Cohen y permite que lo haga un ajeno? Contesta la Gemara, Shehita la Abodá. Y efectivamente, en Kippur figura que lo tiene que hacer el Cohen Gadol y figura que es un decreto. Pero todo eso se aplica a lo que son servicios para Boreolam. La Shehita, el degollar los korbanot, no es un servicio, no es una abodá. Shehita bazar que llega en todos los korbanot. Es válido que la Shehita la haga un ajeno porque no es parte del servicio. Por lo tanto, si bien es verdad que la Torah especifica que sea el Cohen Gadol, Aharón, que es el Cohen Gadol, y que es inamovible, eso se aplica a lo que son las abodot propiamente dicho, no a la Shehita. Se llamará Yají, Paranamé, con ese criterio. Entonces también la parada de Umá permite que le haga un ajeno, si igualmente la Shehita no es parte del servicio. Así como permites en Yom Kippur al toro de Cohen Gadol, permite también la parada de Umá que le haga un ajeno. Ya en el parada de Consebe de Kapay dice, no, la parada de Umá en absoluto es un corbán. La parada de Umá no tiene santidad y no fue consagrada como una ofrenda a Boreolam. Sí, pertenece y se compra con patrimonio del Bet HaMikdash y pertenece al Bet HaMikdash, pero no es ninguna ofrenda. No se habla en absoluto de servicios a Boreolam cuando se habla de una parada de Umá. Entonces no entra el concepto si la Shehita es un servicio o no, porque no se habla en absoluto de una ofrenda. Se llamará, no entiendo, Velab Kol Dejenu, entonces al revés, más y más. Sí, con respecto a las ofrendas, como el toro de Cohen Gadol en Yom Kippur, que es una ofrenda, al tratarse específicamente de la Shehita, que no es parte del servicio, se autoriza entonces que esa parte la haga un ajeno. Cuando hablamos de la parada de Umá, que en absoluto es una ofrenda, más y más que la puede hacer un ajeno. Entonces, ¿cómo es que está siendo más severo en la parada de Umá que en el toro de Yom Kippur? Amar Rav Shisha Bered Rabidi, dijo Rav Shisha Bered Rabidi, Midi de Abba Amar Od Negaim. Dice, no señor, hay un error aquí. Esto, tú tienes que tomar como ejemplo Mar Od Negaim, el visualizar las manchas de Zarat que aparecían en el cuerpo de las personas. Eso, evidentemente no tiene nada que ver con los korbanot, con las ofrendas y con el servicio a Boreolam. Es una cuestión de pureza e impureza sobre las personas. Sin embargo, de la Abodai no es un servicio, vaya que una, y sin embargo la Torah exigió, Berra a Cohen, la Torah exigió que solamente puede ser visto por un Cohen, y únicamente el Cohen puede determinar si está puro, y únicamente el Cohen puede determinar que está impuro. No puede ningún otro, a pesar de que no es ningún servicio. Aquí también, la pará adumá no es un corbán, y no hay servidumbre a Boreolam en todo el proceso de la parada de Umá. Sin embargo, esto es como las leyes de Tarat. La Torah decretó y determinó un hok que solo el Cohen es quien puede realizar la parada de Umá. Por eso, la Shehita la tiene que hacer un Cohen. En cambio, el toro de Yom Kippur es un corbán como cualquier otro y la Shehita no es parte del servicio, la puede hacer un ajeno. Así es como estudió Rab Shmuel de Amar Paró Pesula. Ahora, de acuerdo a Shemuel, que dijo que el toro de Yom Kippur lo tiene que hacer solamente el Cohen Gadol. Mashena Paró, ¿por qué el toro de Cohen Gadol solo lo tiene que hacer el Cohen Gadol? Si la Shehita es válida que la haga acá cualquier ajeno. Tichtiv Aaron Mejuká. A la fuerza, porque Shemuel entiende que sobre todo lo que figura en el Pasuk hace referencia a la Torah, Cohen Gadol y un decreto, sea abodá, sea un servicio a Boreolam y no sea un servicio a Boreolam. El Pasuk dijo, lo hace el Cohen Gadol y no puede hacerlo ningún otro. Entonces, para Namé, lo mismo tendría que aplicarle entonces a la parada de un Shemuel y invalidar que le haga un ajeno. Haketiv el Azar Mejuká. Ahí también figura el Azar, que es Cohen, y un decreto. Dice Shemuel, no señor, si tú eres meticuloso en las palabras que utilizó la Torah dice para degollarla a ella, a la parada de Umá, delante del Cohen. Quiere decir que no es el Cohen quien la degolla. Un ajeno es quien degolla y el azar tiene que estar atento y observándola.
Eso es lo que pasó, dijo Meshahat Total le fará para degollarla delante de él. Él tiene que estar viendo y controlando que están degollando a la parada Dumá, pero no la degolla él mismo. Por lo tanto, si bien es verdad que figura el azar y figura que es un decreto y es inamovible, pero de las palabras de Pasuk se entiende que él no hace la shejitá, la hacen delante de él. Así es como estudia Shemuel. Rab, y Rab dice, no señor, el Pasuk se refiere que el azar tiene que hacer el shejitá, y lo que dice delante de él quiere decir que él tiene que estar atento. Él no puede distraer su mente y su atención en ningún instante. El azar, dice Rab, hace la shejitá y la tiene que tener delante suyo, tiene que tenerla presente y atento y no puede desconcentrarse en lo más mínimo. Dice la Gemara, excelente, esto es como interpreta Rab. Y Shemuel con respecto a no apartar su mente y su concentración de lo que se está haciendo, de dónde él lo aprende, ya que de acuerdo a Shemuel, cuando Pasuk dice va a degollar delante de él, se refiere que otro degolla delante del azar, no que él tiene que tener atención sobre la parada de un mar. Él lo aprende en la continuación. El Pasuk luego dice y va a quemar la parada de un mar, va a quemar la baja roja a sus ojos. Quiere decir que él tiene que estar observándola y no puede apartar su mente en absoluto de lo que está pasando con ella. Y de ahí aprende Shemuel que en todo el proceso de la parada de un mar, el azar tiene que estar con sus ojos atentos a lo que pase con ella. Si es así, cabe ahora preguntar para Rab, ¿para qué necesitamos dos pesukim? Beshahat otah lefarab y Besarafet para leenab. Son dos pesukim que dice delante de él, a sus ojos. ¿Para qué de acuerdo a Rab necesitamos dos pesukim? Que nos indiquen que el Cohen tiene que estar atento a todo lo que se le hace en la parada de un mar. Dice Rab, Rab dice, uno habla de estar atento al momento de la shejitá y otro habla de estar atento al momento que se lo está quemando. Y la Torah necesitó aclarar esta atención en ambas situaciones. ¿Por qué? De acuerdo a Shemuel no es necesario. De acuerdo a Shemuel, él entiende que tiene que estar atento y se refiere atento a todo lo que se hace. Rab dice que la Torah tuvo que especificar la atención en el momento de la shejitá y en el momento de la quema específicamente. ¿Por qué? Si la Torah hubiese contado o ordenado al momento de degollar lo que tiene que estar atento, hubiese dicho mishum de tehilat abodahi, porque es el comienzo de todo el proceso. Entonces tiene que estar atento que se haga correctamente y después el resto continúa, vamos a decir, automáticamente con el mismo pensamiento y la misma intención y atención correcta. Pero ya al momento de quemarlo no es necesario que esté ya tan atento, ya que empezamos haciéndolo correctamente, todo sigue bajo la intención inicial. Por eso tuvo que aclarar, no señor, que no baje su atención en ningún instante y que hasta el momento de quemarlo tiene que estar todavía con sus luces y mente encendidas y atentas a la parada de un mar. Si la Torah hubiese aclarado la atención solo en el momento de quemarlo, hubiésemos dicho porque es ese momento principal, el momento que nosotros estamos esperando, que es el transformar a la vaca en ceniza, ya que toda la utilidad que nosotros le damos es tomar de las cenizas de la vaca roja para mezclarla con agua y purificar. Entonces, al ser que ese es el momento más importante de todo el proceso, cuando vamos a producir la ceniza, ahí quizá la Torah le pidió la atención. En cambio, a Balshahitá y Malo, pero en el momento del degollado no se dija, y Malo se dija. Por eso necesitó la Torah aclarar, de acuerdo a Rab, en ambos momentos, igualmente el Cohen tiene que estar plenamente atento a lo que esté pasando. Y si es así, de acuerdo a Rab, entonces la Torah nos pide la atención al momento de degollarlo y al momento de quemarlo. Lemautemai, ¿qué parte del proceso entonces vino a excluirnos la Torah? Que no necesita el Cohen estar tan atento. Al habernos especificado este momento y este momento, claramente entonces excluye parte del proceso en el que no tiene que estar con tanta atención. ¿Y a qué parte del proceso se refiere? Iremare maute asefat afará.
de acuerdo a la colección del Gaón, y le Malemaute Milui Maim. Si vino a excluir en el momento en que llenan agua del manantial para mezclarla con las cenizas, Bekidush, ¿sí? O el momento de la colocación de la ceniza sobre el agua, Le Mishmeret Le Menidaketiv. Ya la Torah dijo claramente, Le Mishmeret Le Menidak, tiene que ser el cuidado para agua de purificación. Entonces no podemos decir que allí no tiene que estar atento. El pasuk dice Le Mishmeret, que tiene que estar cuidado y custodiado. Ela Le Maute Asifat Efra Mehashlachat Etz Eres Be'ezov Ushnitorat. Sino, de acuerdo a la versión del Gaón, la Torah se refiere al momento en que nosotros recolectamos la ceniza, juntamos la ceniza y la colocamos en recipientes. Esa recolección de la ceniza no necesita ser controlada y custodiada, ni tampoco cuando lanzamos la madera de cedro, como vimos en la clase anterior, la plantita de hisopo y la lana, que tiene que ser lanzado que se queme con la parada más. En ese momento no se necesita ninguna atención y cuidados especiales de la gufa de Paranil. O sea que esos no son parte en sí mismo del proceso de la vaca y su preparación, por lo tanto allí no es necesario que esté atento. Entonces podemos sí determinar que claramente Rab y Shemuel discutieron que Shehitá es válida que la haga un ajeno y cuál no. De acuerdo a Rab, el toro de Cohen Gadol lo puede hacer un ajeno y la parada de un más no. Y de acuerdo a Shemuel, el toro lo tiene que hacer únicamente el Cohen Gadol y la parada de un más sí la puede hacer un ajeno.